Qué rico que nos encontramos nuevamente en este lugar y quiero que usted me acompañe a esa preciosa epístola del apóstol Juan que venimos estudiando y que ya nos vamos yendo hacia el final de esta epístola. Estamos ahí en el capítulo 5. Pero quisiera tomar un texto como punto de partida que me llama mucho la atención y es el texto de la carta a los Hebreos, el capítulo 11, por favor, si usted me acompaña un momento allá, en el versículo 24 al 29, que nos está hablando de Moisés y su fe. Y dice la palabra del Señor: por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Y presta la atención a esa parte, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rocimiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Y esta porción de la Escritura me llama muchísimo la atención, realmente, porque nos está hablando y nos lleva a la época de cuando Moisés nace. Nos hace la descripción la palabra prácticamente en Éxodo, los primeros capítulos, nos habla de lo que es realmente el nacimiento de Moisés y cómo este hombre, que fue el que Dios utilizó para sacarlo de la tierra de Egipto, sacar a todo el pueblo, de Egipto, y llevarlos hacia esa tierra que Dios había prometido en Abraham, capítulo 12 del Génesis, cuando le dice que hará de él una gran nación. Y cuando uno mira realmente estas palabras que el autor de la carta a los Hebreos está llevando a cabo, y nos está diciendo que realmente este Moisés rehusó ser llamado el hijo de la hija del faraón, que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, y consideró como mayores las riquezas del oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Y uno pregunta, ¿por qué el autor de la carta a los Hebreos está hablándoles a ellos de Moisés y llevándoles a mostrarles que de alguna manera Moisés había considerado como mayores las riquezas del oprobio de Cristo que los mismos tesoros de Egipto? Y dice, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, refiriéndose a Moisés, para luego manifestar que salió de Egipto por la fe, sin temer ni siquiera la ira del rey, y que se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿En dónde estaría la mirada de Moisés? ¿Hacia dónde estaba realmente esa mirada? Es lo que el autor de la carta a los Hebreos nos está marcando ahí. Y el punto, iglesia, es que cuando nosotros nos centramos hoy en día y miramos a nuestro alrededor, todo lo que está a nuestro alrededor, en cuanto a la vida diaria del hombre, lo que nos damos cuenta es que es algo como contrario a lo que estaba describiéndonos el autor de la carta a los Hebreos con respecto a Moisés. En Moisés nos resalta que este hombre tenía su mirada puesta como viendo al invisible, se mantuvo firme ahí, como mirando al invisible, que tenía puesta su mirada en la recompensa.
La pregunta es hoy en día, ¿en dónde las personas tienen puesta su mirada? El título de la enseñanza que quiero compartir con ustedes en esta mañana es Comprendiendo la vida eterna. Comprendiendo la vida eterna. En el libro de 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, que ya estaremos mirando en un momento. Pero el punto es que cuando nosotros miramos hoy en día, la vida de todo ser humano está en una vida llena de incertidumbres, debido a su propia condición caída en la que se encuentra. Para vivir una vida completamente llena de temores, como ya lo he mencionado, vivir en incertidumbre, donde la realidad es que aparenta tener el control de su vida, pero que a la hora de la verdad no tiene control de nada. Que aunque lo anhela y cree que la está controlando, pues llega a desarrollar métodos y estrategias que permitan tener una aparente seguridad en su vida, de todo aquello que tiene a su alrededor. Pero esta incertidumbre en la que él vive, porque aparenta, refleja como tener seguridad y control de todo, pero esa incertidumbre precisamente, que lo domina por el egoísmo, por su orgullo, por, como lo describe la palabra de Dios, la lascivia y los deseos pecaminosos de la naturaleza carnal, lo lleva a tomar medidas que le brinden esa seguridad. Para el común de hoy en día, cuando se habla de un matrimonio, se habla de acuerdos prenupciales que muestran el reflejo de que realmente no hay confianza entre el uno y el otro. De que todo lo que se está viviendo día a día con los desastres naturales, terremotos, huracanes, tornados, incendios o inundaciones, pueden realmente llegar a acabar con los tesoros acumulados durante toda la vida en un momento a otro. Usted lo puede ver en las noticias, el volcán en España, cómo está barriendo con todo, el mar cuando se embravece y llega a los lugares costeros, los terremotos que acaban absolutamente con todo. Es decir, la incertidumbre por la que de alguna manera está deparando el futuro, está llevando a la gente a tratar de gastar un porcentaje de lo que ellos ganan en sus vidas en algo que les pueda brindar cierta seguridad con respecto a sus ingresos. Es lo que usted y yo conocemos como los seguros. Están buscando protegerse de contingencias negativas, los accidentes en los vehículos, la inseguridad en que las ciudades en nuestro país están sumidas, y no solamente en nuestro país, sino en otros lugares también, los atracos, los robos, los desastres. Y todo esto ha llevado a la gente a que cada día las empresas de seguros generen una mayor posibilidad de ofrecerle a la gente ese tipo de seguridad. La gente hoy en día compra seguros de salud para que salvaguarden, digámoslo así, o un seguro, digamos más bien, en cuanto a la salud, para que salvaguarden una posible bancarrota por una enfermedad que de pronto se agrave y se les lleve completamente su capital. Un seguro de vida que permita tener seguridad, como bien lo estamos manifestando, por si de pronto el proveedor de la familia falta. Entonces que no vaya a haber dificultad en la familia que queda. Pero realmente el punto es que lo triste de la incertidumbre en la que vive cada vez y más la sociedad y la humanidad, dentro de todo esto, no está centrado en el reino material. No es el problema lo material. Está centrado en cuanto al reino espiritual.
¿Todo por qué? Por el contraste o la constante, más bien, vida que la gente está llevando de rechazar el Evangelio y a vivir sin Dios, sin una esperanza que realmente le brinde una seguridad. Pero cuando nosotros vamos a la epístola del apóstol Juan en el capítulo 5, el versículo 13, que como bien lo he mencionado, es la clave de toda la epístola. Él escribe: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, como ya lo he mencionado, la gente ha centrado toda su esperanza y toda su confianza en aquello que le brinde seguridad, sin necesidad de llegar a depender de Dios, ni que sus esperanzas estén centradas en lo que bien conocemos como es la fe. Y difícilmente o casi imposible la gente llega a pensar en una protección de la ira divina y del infierno eterno. No he visto la primera compañía de seguros que ofrezca seguridad, un seguro de vida eterna, ni tampoco un seguro contra el infierno eterno. La mayoría de personas están poniendo su esperanza en las religiones falsas, en ideologías personales que los lleven a un estado de sensación, de tranquilidad o de felicidad aparentemente eterna. Algunos creen que todas las religiones realmente están conduciendo al cielo, entonces puede llegar a cualquier tipo de práctica donde se sienta bien, que todas las personas en definitiva son buenas, tienen algo, tienen como todos cosas malas y cosas buenas. Ese es el pensamiento de las personas, pero que al final terminan bien y van camino al cielo. Pero tristemente lo que no es popular es la realidad de que solamente la Biblia es la verdadera palabra de Dios. Que el Evangelio es el único camino al cielo y que todo aquel que no cree irá al infierno para siempre. Durante la epístola, el apóstol Juan, durante toda su epístola, que ya estamos en la última porción, el apóstol Juan escribió diferentes pruebas para llegar a identificar quién es un verdadero cristiano, con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Desenmascarar a los falsos creyentes, a esos falsos maestros, a los anticristos, a los engañadores, pero también a la vez con un propósito pastoral de dar cada vez más y más confianza y seguridad a los verdaderos creyentes, a aquellos que realmente habían depositado su confianza en el Señor Jesucristo. Y lo que Juan hace es que ha llevado la epístola, a medida que va avanzando y que usted la ha venido estudiando conmigo, a llegar al punto más alto, y es este el punto central, y es brindarle la seguridad, la certeza, la confianza a cada lector a los que él dirigió su carta, de que realmente si estaba en Cristo Jesús, tenía vida eterna. Acompáñeme en el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y lo que podemos ver acá es que Juan está pronunciando unas palabras que brindan seguridad, es decir, la seguridad de la vida eterna constituye la parte fundamental de un cristiano.
Lo triste es que muchos de ustedes y muchas personas que están en los lugares como estas congregaciones pueden estar escuchando la palabra, pero su confianza y su seguridad no está como Juan lo está manifestando acá, sino que está centrada en todo lo material de este mundo, en lo que ha alcanzado, en lo que ha logrado. Al punto que cuando llegamos a preguntarle a personas, ¿usted está seguro de su salvación, de su vida eterna? Las personas honestas han contestado, no, no estoy seguro, no tengo seguridad. En el caso del apóstol Juan con sus lectores es que estaba pasando lo mismo, y esos falsos maestros, como lo hemos venido mencionando durante toda la epístola, esos hombres se habrían puesto para, o se habían colocado para enseñarle a los lectores, digámoslo así, a los que Juan se estaba dirigiendo, de que realmente ellos no tenían seguridad en Cristo, de que Cristo no ofrecía una vida eterna. Lo tremendo es que aquí encontramos como un contraste, porque vemos que Él está diciendo que es necesario que la gente crea en el nombre del Hijo de Dios desde que comenzamos el capítulo 5, cuando Él dijo, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y cuando le preguntamos a las personas, ¿usted cree en Jesús? Las personas dicen, sí, claro, yo creo en Jesús. Y la gente afirma, pues la Biblia está diciendo acá que dice que si yo creo en Jesús, en el nombre del Hijo de Dios, entonces yo soy salvo. El punto es a qué se refiere Juan cuando está diciendo que les está escribiendo a ellos, a todos los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida. ¿A qué se refiere eso? Y como lo he mencionado en enseñanzas anteriores, la epístola del Evangelio de Juan mantiene una semejanza realmente, una conexión con el Evangelio del apóstol San Juan también. Hay una semejanza, un fin tal, entrelazado entre el Evangelio de Juan y su primera epístola, que es tan innegable, tanto que Juan en el Evangelio como en la epístola declara el propósito, y es que él se refiere a que tengamos vida eterna. Acompáñenme un momento al Evangelio de Juan, por favor. En el capítulo 20, versículo 31, que estaremos más adelante mirando en forma, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna. Juan 20, 31. Y como ya lo leímos en primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El punto es que Juan no escribió en primera instancia para que los incrédulos llegaran a la fe, sino que él escribió la epístola para dar a los creyentes confianza de que poseían la vida eterna. Es decir, esta es una carta que, como lo dije desde el principio, está dirigida única y exclusivamente a creyentes. Fue escrita para fortalecer a los creyentes que estuvieran siendo tentados de dudar de la realidad de su experiencia como creyentes, de renunciar a la fe en Jesús, de dudar en Jesús. El problema es que se vivía también no solamente afectados por el gnosticismo, como lo he nombrado a través de toda la carta, ni tampoco de se me fue la otra palabra, dejémoslo en el gnosticismo por el momento, sino de llegar a encontrar de pronto también ciertas raíces del estoicismo, que es
aquellos que habían creído en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero en sus propias fuerzas, tratando de mantener, ¿sí?, una vida como lo mandaba la palabra, pero sin la dirección del Espíritu Santo. Al punto de que Juan claramente nos muestra que es necesario el Espíritu Santo para poder vivir con la seguridad, con la confianza, con la certeza de que verdaderamente se tiene una vida eterna. Es decir, la carta fue escrita para asegurar a aquellos que han creído que realmente poseen ese regalo de valor incalculable. Y es ahí donde me quiero centrar con respecto a ese valor incalculable, y quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, al capítulo 17, por favor, que estuvimos leyendo entre los coros, los cánticos que llevamos a cabo. Juan nos muestra, como lo mencioné, la oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre, la oración sacerdotal como es conocida. Y quiero que preste atención y me siga en el capítulo 17, versículos 1 al 3, dice la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. El Señor Jesucristo ya iba a ser entregado. Iba a ser tomado por los soldados para ser llevado allá y juzgado para luego ser ejecutado en la cruz. Entonces el Señor Jesucristo dice: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. ¿Para qué le dio autoridad sobre todo ser humano? Para que dé vida eterna. ¿Quién da vida eterna? Bueno, la autoridad que se le entregó al Señor Jesucristo para dar vida eterna. Pero luego dice: a todos los que tú le has dado. Se refiere al Padre. ¿Están en comunión? ¿Ellos dos saben quiénes son? Pero luego el Señor Jesucristo dice en el versículo 3: y esta es la vida eterna. Jesús tiene la autoridad para dar la vida eterna a todos los que el Padre le ha entregado al Señor Jesucristo. Pero Él ahora entra a decir: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Este texto bíblico nos marca claramente en lo que consiste la vida eterna, en la que Juan le estaba hablando, le estaba escribiendo a sus lectores, en lo que la palabra de Dios declara realmente, después de nosotros haber hecho el estudio y ver el testimonio del Dios Trino, en la manera como Él se manifiesta. Y entonces Juan nos está mostrando la oración de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Él le dice al Padre: esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan. Y por supuesto el verbo que se utiliza acá para conocer es el mismo verbo que está plasmado en el hebreo, en Génesis, cuando nos habla de que Adán conoció a su esposa. Acá el verbo está en griego, en el Antiguo Testamento está en el hebreo, pero marcan el mismo significado. Y es intimidad, una relación de intimidad, de un conocimiento profundo, que no viene solamente de un conocimiento de usted, en el ejemplo, estar acá sentado, escuchando simplemente, sino de una confianza y de una seguridad como la que Juan está brindando, de que lo que está diciendo es verdad, es real.
Y por eso nos lo muestra cuando leímos todo el capítulo 17. La vida eterna, iglesia, es una relación con la persona de Jesucristo como resultado de haberse apropiado de su naturaleza. Es decir, ser parte de esa naturaleza. Por eso cuando Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para que llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Está hablando de las personas regeneradas, y eso lo podemos ver precisamente ahí en Juan. No pierda el Evangelio de Juan, por favor. Y si miramos en la epístola, es lo mismo que Juan ha transmitido con respecto a lo que el Padre ha hecho en el versículo 11 del capítulo 5, cuando dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ahora, la palabra que encontramos aquí, que Dios nos ha dado, ese dado de dar, ¿sí?, es la palabra en el griego didomi, que indica un tiempo cuando algo fue dado una vez para siempre. Es decir, como la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que Dios envió en semejanza de siervo. Perdón, en condición de siervo, en semejanza de hombre, dice la Escritura. Como cuando encontramos en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O Juan 10:10, cuando nos dice la Escritura: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para darles vida y vida en abundancia. O como bien lo describe el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 2, que ustedes tienen ahí en sus Biblias, y dice: pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y que se nos manifestó. La vida eterna es Jesucristo. La vida eterna es el conocimiento de Jesucristo. Pero lo tremendo es que Jesucristo está diciendo: esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios. Pero luego dice: y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es necesario tener conocimiento de lo que significa el que el Padre haya enviado a su Hijo, como lo vimos hace 8 días, como lo estudiamos hace 8 días. De que el mismo Padre es el que está dando testimonio de que Él ha enviado a su propio Hijo unigénito. Esa es la condición para poseer esa vida eterna, creer en el Hijo. Y por eso es que el versículo 12, si usted lo observa, del capítulo 5, es que Juan está declarando y dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y acá nos está marcando no solamente de creer en un nombre, decir: yo creo en Jesús, sino aquí de tener, habla de posesión en el sentido de una creencia que está alineada con la fe, es decir, la palabra que hemos visto, pistes, o pisteu, más bien, en el griego, que es creer, tener la fe de realmente lo que significa Jesucristo. Lo que tenemos que ver aquí, que el apóstol Juan nos está manifestando en su primera epístola, es que nos está mostrando cómo Dios trae la triunidad a nuestra vida por medio de esa vida eterna. ¿Cómo así que trae la triunidad o la trinidad? Sí, 3 en 1. El Padre
al cual nosotros nos podemos acercar confiadamente por medio de su Hijo Jesucristo, mediante la obra de redención que ha llevado a cabo en la cruz. Y por supuesto el saber que Dios nos ha dado su Santo Espíritu a morar como creyentes. Entonces lo que vemos acá es que Dios trae la Trinidad a nuestra vida por medio de esa vida eterna. Y es el cumplimiento de aquello que Moisés vio en el tabernáculo, en el tiempo cuando en Génesis Dios le da para que lleve y saque al pueblo. Y usted recordará que a Moisés durante el Éxodo Dios le da una orden y luego también le dice que construya un tabernáculo. Él lo construye de acuerdo a las instrucciones que le ha dado y de acuerdo a la visión, como lo dice el autor de la carta a los Hebreos. Y que Dios, ¿por qué iba a construir un tabernáculo? La palabra tabernáculo viene de la palabra tabernacular, que significa habitar. Y lo que estaba diciendo era que Dios iba a habitar en ese tabernáculo y que lo hizo en la nube de Shekinah cuando Dios descendía para estar con ese pueblo que Dios había escogido. Y que en el día estaba en la nube y en la noche como una columna de fuego. Pero lo interesante es que cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 4, si usted quiere ir allá, usted verá que Juan está haciendo la descripción de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Él era la luz para los hombres. Esta es la luz, dice Él. Permítame, yo también me dirijo allá para que lo leamos. Y dice la Escritura, en el capítulo 1, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Es decir, no puede haber vida, no hay luz sin Jesucristo. Y eso era lo que los santos del Antiguo Testamento estaban esperando. Entre esos Moisés. Pues esa luz que era la vida para los hombres se hizo carne, nuevamente Juan capítulo 1 versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito, lleno de gloria o de gracia y de verdad. Se refiere que ahora hay una comunión permanente con Jesucristo. Este es el clímax que esperaban los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Juan lo deja claro en Juan capítulo 14, versículo 1, por favor, si usted me acompaña. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dice Jesucristo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Es decir, yo voy para que tú y yo tengamos comunión con el Padre eternamente. En el Salmo 42, que leímos al iniciar nuestro culto de adoración, dice el salmista, mi alma tiene sed de ti. Versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Eso es lo que dice el salmista. David está diciendo, mi alma tiene sed de Dios. Los santos del Antiguo Testamento, esto era lo que estaban esperando. La venida gloriosa del Mesías prometido, Jesucristo, como el Salvador. Y el apóstol lo que hizo fue que les aseguró que los que permanecían fieles como resultado de haberse adherido a los fundamentos de esa fe, de ese episteo, creer,
aquellos que tienen una visión correcta de Cristo, que viven en obediencia y manifiestan su amor, es decir, aquellos que tienen ese fundamento en la fe que ha sido puesta para salvación. Entonces hay una seguridad de vida eterna. Y Juan claramente lo dijo en el capítulo 2 de la primera epístola, cuando él manifiesta que realmente van a haber engañadores. Capítulo 2, versículos 25 y 26. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Lo que Juan brinda a través de toda esta epístola es una seguridad impresionante. ¿Qué es la vida eterna? Cuando Jesús dijo, Padre, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. Es decir, entender que solamente a través de Jesucristo yo puedo llegar a tener una relación de intimidad con el Padre. Conocimiento, intimidad. Acuérdate de la palabra, intimidad. ¿Y por qué hace referencia? Porque solamente Adán y Eva, ellos tuvieron intimidad, hablando bíblicamente, se conocían como pareja, como un matrimonio cuando se conocen, cuando se funden en uno solo. Y usted sabe a qué me refiero. Eso es. Por eso para Dios es tan asqueroso la vida de fornicación, la vida de lascivia y los desórdenes de la carne, de donde viene todo el pecado. Por eso Dios la aborrece. Y acá nos está mostrando realmente algo similar en cuanto a esa relación de intimidad, de conocimiento, de podernos acercar confiadamente delante de Dios, aun cuando conocemos nuestra condición de pecadores. Donde más descansamos delante del Señor, donde nos podemos acercar con toda esa confianza. Pero esto era lo que estaban procurando los falsos maestros, los anticristos. Eso es lo que está pretendiendo el mundo. Cuando está diciendo, no, tú estás loco, ¿qué haces perdiendo una hora, hora y media, 2 horas ahí? ¿Qué es lo que estás haciendo cuando llegas a estudiar a las 9 de la mañana en una escuela dominical y sales casi al mediodía con hambre y todo? ¿Qué es eso? Puedes disfrutar más bien el placer de estar sentado en tu casa contemplando otras cosas. Puedes estar disfrutando de la ciclovía, puedes estar disfrutando de salir con tu familia a pasear con la plata que te has ganado. ¿Por qué no lo estás haciendo? Eso es lo que el mundo está diciendo a gritos. Pero cuando Juan está hablando aquí de lo que significa la vida eterna, y de lo que les está asegurando en el capítulo 5, versículo 13, como ya lo he leído varias veces, os he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Está hablando de la necesidad de una comunión permanente y constante con la persona de nuestro Señor Jesucristo. No está diciendo solamente cree en el nombre de Jesús y serás salvo, como toman el texto de Hechos, cuando el apóstol Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese creer lleva a una fe y a un conocimiento de intimidad. Es decir, te voy a conocer. Y quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 15, por favor. Juan, capítulo 15, dice la Escritura, versículo 1 al 15, observa lo que dicen. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Versículo 3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí
y yo en vosotros. Permanencia. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La vida eterna tiene que ver con permanencia, con una relación de intimidad, no solamente de momentos temporales. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Pero el versículo 7, presta atención, que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿Recuerdas en Juan 17 cuando Él dice, Padre, la hora ha llegado? Glorifícame en ti como yo te he glorificado. El propósito es glorificar al Padre. La vida eterna tiene relación con glorificar al Padre mientras nosotros estamos en este cuerpo acá, mientras estamos en esta vida. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Juan, durante toda la epístola estuvo escribiendo la necesidad de manifestar el amor, de que a quien tú aborreces ames para mostrar. Ese es el significado de permanencia. Debemos permanecer en Jesús. Está hablando de un tiempo presente continuo. No es por ratos. Tú no escoges. Tú debes actuar porque has entendido la palabra de Dios en lo que nos está diciendo. Es el Espíritu Santo que me está mostrando a mí cómo debo amar. Y por eso es que Él está diciendo aquí en el texto bíblico, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿En cuál amor? En el amor con el que hemos sido amados. En el sacrificio que Él llevó a cabo. Donde no me condena. Donde no me juzga por mi condición de pecador. Sino que por el contrario, expuso su propia vida. Si guardáis mis mandamientos, dice el versículo 10, permanecéis en mi amor. Si vas un momento a la carta de Juan, a la primera epístola, Juan dice en el capítulo 3, versículo 23, Juan 3, 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Observa que es lo mismo que Juan ha escrito en el Evangelio en los versículos 9 y 10, de lo cual está afirmando que el Señor Jesucristo es el que dijo esto, lo manifestó. Cuando dijo que Él era la vid verdadera, que se requiere que permanezcamos en Él, permanecer. ¿Por qué debemos permanecer en Jesús? Porque es peligroso no permanecer en Jesús y terminar siendo absorbidos por todo el sistema de este mundo. Tal vez como los estoicistas que he mencionado, que se esforzaban en ellos mismos, sus propias fuerzas, para hacer las cosas como Dios lo está manifestando, pero sin la dirección del Espíritu Santo. Pero Juan está diciendo, es diferente.
porque el Señor Jesucristo lo manifestó así. Y por eso Jesucristo dijo, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, y Juan lo dijo en el versículo 3, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Sí? Y este es el mandamiento, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos. Ese es el reflejo. Solo cuando yo permanezco en Jesús puedo mostrar quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho en mí. La salida de los falsos hermanos sacudió las congregaciones que Juan tenía bajo su cuidado. Observe el capítulo 2, versículo 19, que dice, salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Eso movió muy fuertemente a las iglesias. Y aquí entonces es cuando encontramos que en el Evangelio de Juan, de una manera paralela, Juan ha escrito en el capítulo 20, versículo 31, como lo leímos, Juan 20, 31, pero estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el enviado, el ungido, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna en su nombre. Como lo mencioné, Juan no hace referencia en primera instancia a un tiempo, sino a una persona. No está hablando de tiempo, no es de un tiempo de que la persona crea y diga, yo creo en el nombre de Jesús. No, es de una persona, es decir, de la persona de Jesucristo, de tener una comunión, una relación con Jesucristo y por supuesto con el Padre Celestial. Y lo que Juan ha hecho es que ha escrito a sus lectores diciéndoles que el problema es que ellos estaban creyendo en aquellos falsos maestros que les decían realmente que no tenían vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Cuánto estás convencido tú realmente de que es Jesucristo y que en Jesucristo hay vida eterna? Estoy listo, Señor, para partir. En el momento en que tú me digas, porque sé que me has concedido la vida eterna. La meta de Juan cuando él está manifestando en el versículo 13 de la primera epístola ahí, del capítulo 5, en el que hemos estado abundando en esta mañana, es que él, si usted observa, dice, estas cosas. Estas cosas. Estas cosas. ¿Y a qué se refiere con estas cosas? Realmente en una primera instancia se refiere a lo que él ya había comentado desde el versículos 9 al 12, específicamente cuando él dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso de creer solamente en un nombre. Está hablando de lo que significa realmente el nombre de Jesucristo, de lo que es Jesucristo el Hijo de Dios. Y Juan lo hizo al decir estas cosas, refiriéndose y marcando precisamente el énfasis en el testimonio del Padre Celestial. Pero también a la vez, cuando él escribe estas cosas, está hablando de todo lo que ha escrito en toda la carta. Todo lo que os he escrito, como lo dice a ustedes, parafraseándolo, que creen en el nombre del Hijo de Dios, que sepan que tienen vida eterna, lo que les está diciendo. Lo interesante es que estas palabras, estas cosas, haciendo referencia, como ya lo mencioné, de manera corta, a esos versículos anteriores, 4 versículos anteriores, de manera extensa toda la carta, desde el versículo 1 del capítulo 1, pero increíblemente va a ir hasta el final, que lo veremos en nuestra próxima enseñanza.
¿Por qué? Porque el versículo 20, presta la atención, capítulo 5. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, comprensión, a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Nosotros, ¿quiénes? Los que hemos creído. Los que como fundamento tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Los que confiamos en que verdaderamente en Jesucristo está la vida eterna. En aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo, dice Juan. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Es el Hijo el que ha dado testimonio del Padre? ¿Es el Hijo el que glorifica al Padre? Es en el Hijo que el Padre se glorifica. Y es el Hijo el que desea que nosotros estemos en unión con Él, glorificando también al Padre. Y esta oración es una expresión de confianza en el nombre del Hijo de Dios, como ya lo he mencionado. Como bien lo dije en el versículo 23 del capítulo 3, una manifestación de lo que significa la vida eterna, a creer en el Hijo de Dios, pero también en el obedecer a su mandato, mantenerse en amor, como lo vimos en el capítulo 15, versículo 10. Es decir, manifestando verdaderamente esa fe en Jesucristo. Y por supuesto, el amor de los unos para con los otros. Y por eso dice, como Él nos ha mandado. Él nos ha mandado. La seguridad de la salvación personal, iglesia, descansa en forma fundamental y suficiente, única y exclusivamente en las promesas que Dios hace al creyente. En otras palabras, la convicción personal al respecto se basa en el testimonio de Dios. Es decir, ahí Dios ha dado testimonio y yo lo he creído. En un sentido más básico, podríamos decir que la vida eterna es vivir para siempre con Dios en el cielo. Pero también tenemos que ver que realmente esa vida solamente será manifiesta de alguna manera. Esa vida eterna, que significa conocer a Jesucristo, quien nos da la vida eterna, realmente se manifestará en su esplendor cuando nosotros abandonemos realmente este cuerpo. Pero debe haber una seguridad de que esta vida especial pertenece solamente a los que están unidos con Dios por medio de Jesucristo, que no puede ser destruida por la muerte, que es un don divino dado por Dios, que se trata de una posesión actual, no de simplemente una esperanza futura. El Evangelio de Juan y su primera epístola realmente nos damos cuenta de que no existe la posibilidad de amar a Jesús y no obedecer a su palabra. No hay posibilidad. Claramente, tanto el Evangelio de Juan como la primera epístola nos dejan ver que no hay la posibilidad de uno manifestar que ama a Jesús sin obedecer su palabra. Y aunque no se manifieste plenamente en esta vida, llegará un día futuro, esa es nuestra esperanza, en la que la vida eterna de los creyentes, quienes poseemos ya esa vida, no estará encarcelada, iglesia, en esta carne, en este cuerpo de pecado, en este cuerpo caído. Ese día nosotros experimentaremos realmente lo que el apóstol llama la adopción y la redención de nuestro cuerpo, en Romanos capítulo 8, versículo 23. Entonces, realmente nos vamos a poder dar de cuenta que la gloria de la vida eterna
el poder de la Trinidad que obra dentro de cada uno de los creyentes, como bien lo manifestó el apóstol Pablo en Efesios capítulos 3, versículos 16 al 19, resplandecerá a través de ellos al ser despojados de estos cuerpos de muerte. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro Dios por tan grande salvación que nos ha concedido, la vida eterna, el poder disfrutar. Padre, nosotros te damos gracias, bendito Dios. El poder entender lo que significa la vida eterna. Esa vida eterna que está fundamentada en un conocimiento de quién eres tú, de lo que tú has hecho de manera perfecta en el plan de redención, que has exhalado en tu santa palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que ese conocimiento se da en una relación de intimidad contigo, Padre, que no puede ser solamente de una reunión de domingos, sino día a día estar en comunión, observando tu palabra cada día, Señor, al hablarnos, al darnos el entendimiento por medio de tu Santo Espíritu de nuestra condición completamente caída y pecaminosa, el llevarnos a un arrepentimiento, pero también mostrarnos el acceso que tenemos ante tu trono celestial, con confianza, con seguridad, para poder hablar contigo, Señor, aun cuando nuestra condición es de pecado, pero que ya no estamos bajo la condenación del pecado, que aguardamos la esperanza de que un día estos cuerpos serán destruidos, que se hará completamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo para ser glorificados y disfrutar de la gloria eterna. Pero que mientras estamos acá, Señor, disfrutamos desde ya de la vida eterna, de tener esa relación contigo a través de tu Hijo Jesucristo, de que podemos hablar con Jesucristo, tu Hijo, adorarlo, exaltarlo, bendecirlo, por supuesto agradecerle por esa obra de redención, pero que también podemos hablar contigo, bendito Dios, gracias al sacrificio de tu Hijo. Esa es la confianza que tenemos, esa es la esperanza que tenemos, esa es la vida eterna de la cual ya estamos disfrutando, una comunión, una relación de intimidad contigo, en Cristo Jesús tu Hijo, y bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu. Amén.